Lo que no vi venir. Parte 2. Bueno, acá está la segunda parte de mi historia. La mujer, que luego supe que se llamaba Carolina, se quedó conmigo un largo rato detrás del escenario. La gente seguía gritando allá afuera, celebrando algo que yo aún no lograba procesar del todo. Yo solo podía mirar el cuaderno. Era viejo, con manchas de café, esquinas dobladas y algunas páginas asomando como si intentaran escapar. Mateo siempre fue desordenado con sus ideas, pero este cuaderno era distinto, estaba lleno de intención. Él me dijo que este cuaderno tenía cosas que tú ibas a entender, dijo Carolina, apretando sus manos nerviosas. Según él, tú eras la única persona que podría continuar lo que él empezó. Yo me limpié la cara con el antebrazo. ¿Y tú, por qué lo tienes? Porque me salvó, respondió, sin dudar. Y él dijo que tú entenderías qué hacer con eso. No supe qué contestar, no entendía qué quería Mateo que yo hiciera. Ni por qué yo. Esa noche ya en mi departamento puse el cuaderno sobre la mesa. No quise abrirlo de inmediato, me daba miedo. Como si dentro hubiera una verdad que cambiaría todo, o que confirmaría lo que siempre temí, que yo no era suficiente para nada de lo que Mateo imaginaba. Al final cedí. Abrí en la segunda página. Había una frase escrita con letra apurada. El arte salva, pero alguien tiene que tender la mano. Debajo había un listado de nombres. Casi 30. Y junto a cada nombre, una breve descripción. Me quedé helado cuando vi el primero. Carolina M. Pensamientos recurrentes. Música como ancla. No dejar sola. Era como si Mateo llevara un registro de personas a las que estaba ayudando, silenciosamente, sin decírselo a nadie. Pasé la página. Otro nombre, otro caso. Otra historia en 2 líneas. Y así página tras página. Francisca, joven músico sin apoyo en su casa. Álvaro, un adolescente que sufría bullying y hablaba con Mateo por mensajes. Nerea, artista que dejó de dibujar después de un duelo. Todos ellos con pequeñas notas al lado. Hablar cada semana, escuchar sin juzgar, inspirarla con una canción. Pedirle que no se rinda. Mi hermano había estado sosteniendo a tanta gente que yo ni conocía, mientras yo apenas sostenía mi propia rutina. Y de pronto apareció mi nombre, mi hermano, miedo a sentir, miedos heredados de papá, no sabe lo que vale, ayudarlo a encontrarse. Tuve que cerrar el cuaderno. Me estaba temblando todo. Al día siguiente, me reuní con Carolina en una cafetería pequeña donde el olor a pan tostado lo envolvía todo. Hay más, me dijo antes de que siquiera ordenáramos. Sacó su celular y me mostró una carpeta de audios, mensajes de voz que Mateo le había enviado durante meses. Lo escuché. Escuché a mi hermano hablando como nunca lo escuché en vida. Paciente, atento, preocupado, casi como un terapeuta sin título. Él veía algo en ti, me dijo Carolina, no solo como hermano. Decía que tenías la capacidad de escuchar sin miedo a romperte. Por eso te dejó el cuaderno. Pero yo no sé cómo ayudar a nadie, respondí, casi en un susurro, ¿no? Carolina sonrió de forma suave. ¿Y lo de ayer? Cantaste por él. Y todos los que estábamos ahí sentimos paz. Eso también es ayudar. Bajé la mirada. No sabía aceptar ese tipo de elogios. Ni siquiera cuando venían de alguien que Mateo había salvado. Esa semana recibí 3 mensajes de desconocidos. Todos tenían algo en común. Mateo me hablaba mucho de ti. Dijo que si algún día necesitaba a alguien podía confiar en ti. ¿Puedo contarte algo que él me ayudaba a sobrellevar? Era abrumador, inesperado, y de alguna manera, bonito. Como si Mateo hubiera repartido partes de mí entre ellos sin que yo lo supiera. Pero también había algo inquietante. En una de las últimas páginas del cuaderno, encontré una frase que me dejó helado. Cuando ya no esté, él sabrá qué hacer. Solo necesita encontrar la pieza que falta. ¿Qué pieza? ¿Quién? ¿O qué? Esa noche, decidí volver a escuchar, Volver a ti. La canción de Mateo. La que habíamos cantado juntos en el escenario. Pero esta vez, noté algo que antes no había escuchado. En el fondo de la pista. Muy tenue. Casi como un susurro escondido. La voz de Mateo diciendo: sigue la última melodía. Me quedé paralizado. Retrocedí el audio. Escuché otra vez. Ahí estaba. Un mensaje oculto que no había notado.
Sigue la última melodía. ¿Qué melodía? ¿Dónde? ¿En qué parte del cuaderno? En su material. Era como si Mateo hubiera previsto incluso este momento. Como si todo fuera un rompecabezas que él había dejado listo para mí. Un mapa. Un camino. Y entendí algo. La historia que Mateo había dejado no había terminado en el escenario. Apenas estaba empezando. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la frase de Mateo escondida en la canción, suave como un secreto entre notas, sigue la última melodía. No lograba entender qué significaba. Pero sabía que Mateo no hacía nada al azar. Si había dejado ese mensaje, escondido, casi como un hilo invisible, era porque quería que lo encontrara. Así que decidí empezar por lo básico. Volver a escuchar todo. Me puse audífonos, bajé las luces y reproducí la pista completa. Atención absoluta. Guitarra suave. Breve respiración. Mateo entrando con su voz cálida. Mi intervención torpe en el coro. Nada extraño. Hasta que llegué al tramo final. Justo cuando la canción empezaba a desvanecerse, noté algo que antes no había percibido. No era un fade out normal. Era otra melodía, superpuesta, casi imperceptible, como si estuviera escondida dentro del eco. Una secuencia de notas de piano. 3 notas ascendentes, una pausa. 2 descendentes. La repetí una y otra vez hasta que la reconocí. No podía creerlo. Era la melodía que Mateo tocaba de niño cuando no podía dormir. La que mamá usaba para tranquilizarnos. La que él improvisaba cuando yo lloraba sin motivo. Una melodía que pertenecía solo a él. A nosotros. Pero ¿por qué ponerla ahí? Llevé la grabación al productor del estudio. Cuando le mostré la melodía oculta, entrecerró los ojos como si le hubiera activado un recuerdo profundo. Esa secuencia, murmuró, la tocó una vez aquí, ¿sabes? Después de una sesión. Me dijo que era una llave. ¿Una llave para qué?, pregunté. El productor negó con la cabeza. No me lo dijo. Sentí un escalofrío. Mateo había dejado muchas pistas, demasiadas. Y todas de algún modo apuntaban a mí. Le pedí acceso a los archivos maestros de la canción. Tal vez ahí, sin comprimir, habría algo más. Nos instalamos frente a la pantalla. El productor abrió todas las capas del proyecto. Voz principal, armonías, guitarras, ruido ambiente, el piano escondido. Y al ampliar al máximo la pista de ambiente, apareció algo que ninguno de los dos esperaba. Una segunda pista de voz, oculta, desactivada por completo. Mateo la había grabado, y luego la silenció. La activamos. Y entonces escuché a mi hermano decir, si estás viendo esto, encontraste la melodía. Me quedé de piedra. Mateo continuó, busca en mi pieza, el lugar donde todo empezó, ahí está lo que falta. El productor palideció. Tu hermano dejó esto pensado para ti. Es como una misión. Yo solo pude asentir. El corazón me latía tan fuerte que me dolía la garganta. Esa noche fui a la casa de mamá. Ella estaba viendo televisión cuando entré, pero apenas vio mi cara, supo que algo pasaba. ¿Sucedió algo con el festival?, preguntó, apagando el televisor. Negué. Es Mateo. Mamás tienen una forma especial de sentir las cosas. Se quedó en silencio unos segundos, respiró hondo y dijo, ve, su pieza sigue igual. Entré. El olor seguía ahí. Una mezcla de madera, ropa limpia y algo que siempre asocié con él, como un aroma cálido sin nombre. Encendí la luz. Todo estaba tal cual. Libros desordenados. Cuadernos por todas partes. Su guitarra apoyada en la pared, con la correa gastada. Me paré en medio del cuarto. ¿Qué quería que encontrara? ¿Qué era esa última melodía? Volví a tararearla. 3 notas ascendentes. Pausa. 2 descendentes. Y entonces lo vi. Encima de su escritorio, Mateo tenía una cajita de madera donde guardaba cosas importantes. Tickets de conciertos, su carnet viejo, llaves sin destino. La abrí. Nada. Pero cuando la levanté, escuché un sonido hueco. Golpeé suavemente la base de la caja. Doble fondo. Lo supe de inmediato. Con una pinza, levanté la madera. Debajo había una unidad USB pequeña, negra, sin ninguna marca. Mi respiración se cortó. La USB tenía un pequeño sticker pegado. Una nota musical dibujada a mano.
La melodía. La llave. Conecté la USB a mi notebook. Había solo un archivo, un video, titulado Para cuando encuentres la última melodía. Tragué saliva. Le di clic. Apareció Mateo. Pero no como en los otros videos. Aquí se veía distinto. Cansado, los ojos más serios, el pelo desordenado como si hubiera llorado antes de grabar. Hola hermano, susurró. Me quedé congelado. Mateo respiró hondo, como preparándose para algo difícil. Si estás viendo esto, es porque ya no estoy. Y porque seguiste cada pista. Gracias por eso. Una pausa larga. Hay algo que nunca te conté, algo importante. Y sé que es injusto que lo sepas así. Pero, no pude hacerlo en vida. Mi corazón empezó a acelerar. Algo en su tono me revolvió el estómago. Mateo bajó la mirada y su voz tembló. No solo estaba ayudando a otras personas. Yo también estaba luchando. Mi garganta se cerró. Hermano, mis melodías eran lo único que me mantenía a flote. Pero hubo un día en que casi no lo logro. Sentí electricidad recorrerme el cuerpo. Mateo nunca había hablado de algo así. Nunca. Tú me salvaste sin saberlo. Dijo, con lágrimas cayéndole. Tus mensajes tontos. Tus memes a las 3 de la mañana. Oye Mateo, despierta que te voy a ganar al FIFA. Tu forma de aparecer sin pedir permiso. Se limpiaba las lágrimas. Esa fue mi última melodía. Yo no podía respirar. Y por eso te dejé todo esto. Continuó. Porque quiero que entiendas que tienes un don, aunque no lo veas. Que puedes salvar a otros. Que ya lo haces. Mateo sonrió por última vez. Hermano, no sigas mi música. Sigue la tuya. El video terminó. Me quedé ahí, en silencio absoluto. Sosteniendo la USB como si fuera una reliquia sagrada. Y entendí, con una claridad brutal, lo que Mateo quiso decir desde el principio. La última melodía, era yo. Y ahora era mi turno de decidir qué hacer con ella. Cuando subí al escenario del festival, mis manos temblaban tanto que pensé que dejaría caer el micrófono. Nunca fui músico, nunca tuve el talento de Mateo, pero ahí estaba, parado frente a casi 1000 personas que no sabían quién era yo pero que sí conocían su nombre. Y eso bastaba. Respiré hondo. El público murmuraba, curioso. Entonces dije, mi hermano soñaba con estar aquí. Y aunque no pudo llegar, dejó algo para ustedes. Y para mí. La pista comenzó a sonar. El primer acorde trajo a Mateo de vuelta. Y cuando nuestras voces de niños se mezclaron, el público se quedó en un silencio casi reverente. Algunos lloraban. Otros cerraban los ojos como si escucharan a alguien a quien hace mucho no ven. Yo canté lo poco que pude, más narré que canté, pero no importó. La canción no era perfecta. Era real. Era nuestra. Cuando terminó, el público estalló en aplausos. No por mí, sino por él. Y por primera vez desde su muerte, sentí paz en lugar de dolor. Después del show, una chica joven se me acercó con los ojos brillantes. No conocía a tu hermano, pero, gracias. Sentí como si la canción hablara de alguien que yo perdí. En ese momento entendí algo que me dobló el alma. Mi hermano no se había ido del todo. Estaba en cada persona que tocara su música. En cada recuerdo que guardó. En cada cosa que dejó sin decir, pero transmitió igual. Esa noche en el camerino, abrí el cuaderno donde él guardaba sus letras. La última página tenía un mensaje nuevo. Uno que nunca había visto. Quizás lo escribió días antes del accidente. Si estás leyendo esto es porque seguiste. Y como sigues, ya no estoy preocupado por ti. Gracias por ser mi hermano. Nunca dejé de estar orgulloso. No lloré. Sonreí. Fue la primera vez en muchos meses que sonreí sin sentir que traicionaba su ausencia. Hoy, un año después, sigo aquí. A veces extraño su risa como quien extraña un lugar que ya no existe. Pero cuando suena la canción, cuando cierro los ojos, él vuelve. Y si algo aprendí, es esto. No esperes a que la vida te dé señales para decir lo que sientes. Dilo mientras puedes. Porque incluso cuando alguien se va, lo que dijiste, o lo que callaste, se queda para siempre. Gracias. De verdad, gracias por haberme escuchado hasta el final. Contar esta historia me ayudó más de lo que imaginan. Si alguna vez sienten que perdieron a alguien, recuerden. Mientras lo hablen, lo recuerden, lo compartan. Nunca se va del todo. Gracias por acompañarme.